Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo mi actualización para la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 28 de marzo de 2023. Antes de empezar, como es de costumbre, me gustaría pautear un poco cómo hacer la conversación el día de hoy. Primero que nada, me voy a referir a ciertos acontecimientos hacia el frente de Zaporilla, para luego pasar a hablar sobre las batallas de Avdiivka y de Bakhmut, donde en esta última hay actualizaciones que son bien relevantes y de las que me gustaría comentar por la mayor parte de este video. Finalmente, hacia el cierre del video, me gustaría comentar ciertas actualizaciones que tienen que ver, reportes y noticias que tienen más que ver no con las líneas de contacto, sino que en el ámbito más geopolítico de lo que podría ser este conflicto. Y bueno, también antes de comenzar me gustaría comentar que a pesar de que en el video de ayer comenté que lo más probable es que no habría video el día de hoy, la verdad es que se me liberó un espacio en mi horario y además la situación de mi voz está un poco mejor, por lo que decidí emitir este video de igual manera. Ahora, eso dicho, lo más probable es que la condición de mi voz todavía no es óptima, entonces si es que ven que el volumen de esta o la calidad de esta es un poco peor, es porque sigo un poco enfermo. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos y dirijámonos hacia Zaporilla. Y si bien recuerdan los quienes ven mi contenido regularmente, yo hablé sobre ataques rusos hace un par de días en la localidad de Orihiv, donde supuestamente se estaban desarrollando puntos de despliegue de las fuerzas ucranianas. Bueno, en las últimas horas ocurrió algo parecido, que las fuerzas rusas supuestamente, y esto es algo que reportan fuentes rusas y hacen eco de estas noticias algunas fuentes ucranianas, las fuerzas rusas parece que volvieron a atacar este punto de despliegue, pero como ocurrió también la vez pasada, no hay mucha evidencia visual en el momento, entonces, a pesar de que es una actualización que para mí es relevante, todavía no se puede determinar mucho sobre la magnitud de los daños que pudieron haberse cometido. Pero bueno, dirijámonos ahora hacia el frente de Avdiivka. Recordemos que las batallas hacia Avdiivka siguen siendo bastante fuertes, bastante crudas, pero que la mayoría del combate se está centrando hacia los asentamientos que están en la periferia de Avdiivka. Las fuerzas rusas, pese a que hay algunos combates hacia el sureste de la localidad, su táctica parece no ser entrar en la ciudad en sí. ¿Qué ocurrió? Bueno, es que supuestamente, según fuentes rusas y fuentes ucranianas, como es esta que estoy utilizando ahora, Deep State UA es una fuente ucraniana, se reconoce un avance relativamente importante de las fuerzas rusas hacia la localidad de Pervomaivske. Pervomaivske, bueno, para quienes ven mi contenido regularmente, yo lo compararía un poco con Marinka, que es un asentamiento que en los dos casos son asentamientos difíciles de tomar porque esta estrategia rusa que se utiliza mucho de intentar cercar el asentamiento es bastante difícil en esta localidad debido a que es una localidad relativamente larga en ámbitos horizontales y también se divide en dos, en un norte y en un sur. Y bueno, la actualización es que las fuerzas rusas lograron avances hacia el norte y el sur de la localidad, y la importancia para Pomaisque es que más que nada el asentamiento probablemente más importante en términos de tamaño que está en las periferias de Avdiivka. Lo más probable es que no tiene mayor no tiene mayor relevancia estratégica en términos de puntos de suministro, ya que no hay ninguna calle ni carretera que se dirija desde Pervomaisk hacia Avdiivka, o por lo menos no en control de las fuerzas ucranianas. Pero lo importante es que es probablemente uno de los puntos más fuertes de la defensa ucraniana alrededor de Avdiivka debido a su extensión y la naturaleza del asentamiento como estaba comentando anteriormente. Entonces estos avances tienen, aunque hayan sido pequeños, son relevantes y pueden tener una implicancia mayor en lo que es el desarrollo de la batalla de Avdiivka en sí. Bueno, ahora dirijámonos hacia Bakhmut. Si es que bien recuerdan, yo en los últimos días he hablado sobre los avances rusos hacia el sur de Bakhmut y que estaban creando una especie de bolsón de tropas ucranianas hacia este sector de la ciudad. Yo también comenté que estos bolsones eran algo que ocurrían frecuentemente en los ataques de Rusia hacia el sur de Bakhmut y que probablemente el resultado de este bolsón es que las tropas ucranianas se iban a tener que retirar de este o que iban a sufrir bastantes bajas. ¿Por qué? Lo que también reporté y lo que se sigue reportando es que las fuerzas rusas están ejerciendo presión dentro de este bolsón en todas las direcciones. Bueno, no el norte, pero sí desde el sur, desde el este y desde el oeste. Lo que vemos en las últimas horas, según esta fuente ucraniana, es que las fuerzas rusas sí han logrado avances importantes hacia el sur, han capturado el mercado de la ciudad, si no me equivoco, y básicamente se reporta lo mismo que reportan otras fuentes neutrales y fuentes rusas. Otra cosa que es importante, sí, es que también en los últimos días se han reportado cada vez más combates hacia el centro de Bakhmut, en dirección al centro de Bakhmut, lo cual puede decir, como lo comenté en el video de ayer,
que las defensas ucranianas en la zona están cada vez más débiles. Y bueno, como estaba comentando anteriormente, se sigue ejerciendo presión en todos estos puntos y pareciese ser que las defensas ucranianas en esta zona están próximas a tener que retirarse de este bolsón. Otra cosa importante es que en una entrevista, un par de fotografías a Yevgeny Prigozhin se fueron geolocalizadas y resulta que estas fueron emitidas, estas fotos, estas entrevistas, bastante cerca de lo que es la línea del frente, más o menos por acá, si es que pueden ver en el mapa, en esta zona. Si es que no me equivoco, había cruzado el río Bakhmutovka y estaba en el oeste de la ciudad. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, constantemente ha estado cerca del frente. Sin embargo, es la primera vez que se le ve tan cerca de las líneas del frente y que se le ve que cruza la barrera de lo que es el río Bakhmutovka. De esto uno puede sacar tres tipos de interpretaciones. Que Prigozhin está cada vez más con menos temor, por así decirlo, o más valeroso, más valiente, porque se acerca un poco más al frente de lo que normalmente hace. Más temerario quizás, si es que es la palabra que está buscando. La segunda es que puede ser que las líneas del frente no son las que están siendo reportadas y que probablemente las fuerzas rusas tienen un control más sobre una sección más importante de la ciudad, sobre un sector mayor del sur de la ciudad de lo que muestran todos los mapas a día de hoy. O tercero, que la capacidad de combate de las fuerzas ucranianas se está disminuyendo a tal manera que él siente que puede acercarse al frente sin tener el riesgo de caer bajo el fuego de artillería. Y esto tiene que ver con algunos reportes, especialmente este último punto, de que la capacidad de artillería en Bakhmut para las fuerzas ucranianas es cada vez menor. Se habló mucho de que se retiraron varios equipos de artillería y también se habló mucho de que se había reducido en grandes cantidades la cantidad de munición de la que disponían las fuerzas ucranianas en esta dirección del frente. Pero bueno, para mí, mi manera de verlo es que debe ser una de esas tres razones, pero no podría decir con certeza cuál, porque ya sería, por así decirlo, especulación sobre lo que ocurre en el frente. Yo, eso sí, me inclino por la tercera opción, porque este tema de la falta de artillería de las fuerzas ucranianas es algo que han acusado constantemente, no solamente fuentes rusas, sino que también fuentes ucranianas y que también ha estado básicamente en todos los diarios occidentales. No es noticia y puede ser que esto esté influyendo en todas las acciones de Prigozhin. Recordemos también que yo comenté sobre ciertas fotos que se liberaron de imágenes satelitales de lo que era Bakhmut y se veía que los fuegos activos en Bakhmut estaban ocurriendo más que nada en las zonas controladas por las fuerzas de Ucrania. ¿Y esto qué dice? Que lo más probable es que la falta de incendios o de fuegos activos en las zonas de Bakhmut controladas por el ejército ruso quizá tienen que ver con la disminución del fuego de artillería ucraniano en esa zona. Pero bueno, y eso fue la actualización del frente. Y ahora me quiero dirigir a comentar ciertas noticias que para mí son relevantes, se han desarrollado en los últimos días. Y la primera tiene que ver con el dron Reaper que fue derribado por las fuerzas rusas sobre el Mar Negro. Resulta que, según algunas fuentes occidentales, desde el Pentágono no niegan que se le haya cedido espacio aéreo a Rusia en el contexto del Mar Negro. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que probablemente se van a reducir o se está trabajando en reducir el sector del Mar Negro por sobre el cual Estados Unidos opera mediante sus aliados. Lo más probable es que ellos justifican su operación en el Mar Negro a través de los distintos miembros de la OTAN de la zona, como la Turquía. Esto para mí es buena noticia en el sentido de que Estados Unidos por lo menos se está dando cuenta de que hay como una escalación entre las provocaciones entre Rusia y Occidente, lo cual lo último fue la decisión de Rusia de colocar e instalar armas nucleares en Bielorrusia. Entonces quizá esta movida del Pentágono tiene que ver con la idea de evitar otra situación como fue la situación de este dron Reaper que fue derribado y evitar conflictos con Rusia, lo cual por lo menos a mí, de momento, con la información que manejamos, me da un poco más de tranquilidad, la verdad. En segundo lugar, quería comentar sobre lo que acabo de mencionar, sobre las armas nucleares que supuestamente va a colocar Rusia en el territorio bielorruso. Y hoy día hubo una par de declaraciones de Dmitry Peskov, si no me equivoco, que es uno de los
portavoces del gobierno del Kremlin. Y él comentó que, a pesar de todas las sanciones que se han anunciado por parte, o las sanciones que se están proponiendo por parte de Occidente por la entrada de armas nucleares rusas a Bielorrusia, supuestamente se van a aplicar sanciones a Bielorrusia y a Rusia. Bueno, Peskov dijo que se van a mantener las decisiones de instalar las armas nucleares acá, o sea que básicamente no le importan las sanciones norteamericanas y occidentales. Y por último, algo que tiene que ver más con la guerra en sí, es que en los últimos días han surgido distintas noticias, distintos reportes sobre cómo Ucrania ha devuelto a Rusia, y esto no fue un intercambio de prisioneros, se habló de que no fue un intercambio, que fue una iniciativa ucraniana de devolver a los soldados malheridos, soldados que habían perdido algunas extremidades, por así decirlo, a que estaban capturados por las fuerzas ucranianas, se devolvieron a las zonas controladas por el ejército ruso. Y esto para mí es una iniciativa también muy positiva y que ojalá se repita con mayor frecuencia por ambos bandos en la guerra, porque la verdad es que mantener capturado a un soldado, al final la idea, por lo menos en ámbitos teóricos, de mantener capturado a un soldado es que éste no pueda volver al ejército oponente y volver a pelear. Un soldado que no puede luchar porque perdió un brazo o perdió una pierna, la verdad es que no le veo sentido de que este se mantenga capturado porque primero que nada te genera costos y segundo hay un tema de humanidad. Él no va a volver a pelear contra ti. Entonces, por lo menos alguien que, a pesar de que sea el invasor o lo que sea, alguien que perdió una pierna, yo creo que debería poder volver a su hogar. Y como dije anteriormente, me parece una buena iniciativa por parte de las fuerzas ucranianas y ojalá que se repita sea algo constante que hagan los dos bandos. Pero bueno, eso fue la actualización de hoy, un poco más corta de lo usual, más que nada por el tema de mi voz. Y bueno, que esté muy bien y ojalá que nos podamos ver mañana. Chao.